El suave zumbido del ventilador de techo era el único sonido que llenaba mi silencioso salón. Llevaba 3 días sin Daniel, mi marido. Se había marchado a un viaje de negocios a Madrid para cerrar un gran trato para su empresa. La casa se sentía vacía sin él, demasiado grande, demasiado silenciosa. Echaba de menos el sonido de su risa, su desafinada melodía mientras preparaba el café por la mañana. Pero sobre todo echaba de menos el calor de su cuerpo junto al mío, como nos enredábamos entre las sábanas noche tras noche. Soy una mujer que ama la intimidad, la pasión, el fuego de esos momentos. Para mí no es solo un deseo, es una necesidad, un hambre que arde profundamente dentro. Y con Daniel lejos me sentía inquieta, como un pájaro enjaulado batiendo sus alas contra los barrotes. El reloj en la pared marcaba las 8 de la tarde. Suspiré cambiando los canales de la televisión. Nada captaba mi atención. Mi teléfono yacía en silencio sobre la mesa de café, y lo miraba, deseando que sonara para devolver un poco de vida a esta noche solitaria. Y entonces, como si el universo hubiera escuchado mi súplica silenciosa, vibró. La pantalla se iluminó con un número que no conocía. Dudé con los dedos suspendidos sobre el teléfono. ¿Quién podría llamar tan tarde? Descolgué, el corazón me dio un pequeño vuelco al pulsar el botón de respuesta. Hola, dije, mi voz suave, curiosa. Hola, soy Raúl, dijo una voz profunda y familiar, cálida como la miel que gotea lenta y dulce. ¿Me recuerdas del instituto? Se me cortó la respiración. Raúl. Mis pensamientos volaron a aquellos días, las aulas llenas de charlas, las notas secretas en el pasillo, y Raúl, el chico tranquilo con una sonrisa tímida y unos ojos brillantes que parecían encontrar siempre los míos a través de la habitación. Fuimos amigos cercanos por un tiempo, compartiendo risas durante el almuerzo y llamadas nocturnas de estudio. Pero la vida nos separó después de la graduación, la universidad, el trabajo, mi matrimonio con Daniel. Hacía años que no pensaba en Raúl. Y aquí estaba, su voz saliendo del teléfono como un recuerdo que cobraba vida. Raúl, exclamé sentándome derecha, una sonrisa se extendió por mi rostro. Dios mío, ¿cómo estás? ¿Cómo conseguiste mi número? Se rió, un sonido bajo y fácil que me produjo un escalofrío. Me encontré con Sofía de nuestra antigua clase hace unas semanas. Mencionó que seguías en la ciudad. Pregunté y conseguí tu número. Espero que no te importe. Solo he estado pensando en ti y quería escuchar tu voz. Mis mejillas se encendieron ante sus palabras. ¿Pensando en mí después de todos estos años? Me recosté con las piernas cruzadas debajo de mí, y la soledad de la noche se disipó un poco. Está más que bien, dije. Es tan bueno saber de ti. ¿Qué has estado haciendo? Hablamos durante horas, la conversación fluyó suave e interminable. Me dijo que se había convertido en chef, que había ido a la escuela de cocina y ahora trabajaba en un restaurante de lujo en el centro de la ciudad. Yo le hablé de mi vida, de mi trabajo en una empresa de marketing, de mi matrimonio con Daniel, de la pequeña casa que compramos hace 2 años. Pero no le dije lo inquieta que me sentía, como los días sin Daniel se arrastraban largos y vacíos, como mi cuerpo anhelaba el tacto, la conexión. Algunas cosas no se dicen en voz alta, ni siquiera a un viejo amigo. Cuando el reloj se acercó a las 10 de la noche, la voz de Raúl cambió, una coquetería juguetona se deslizó en ella. Oye, tengo una idea. No estoy lejos de ti. Podría pasarme y traerte algo de la comida que he preparado. Hice un plato de pasta increíble hoy, con salsa cremosa de ajo, gambas, un poco de picante. ¿Qué dices? Una visita inesperada de un viejo compañero de clase. Mi corazón latía más rápido. ¿Pasar por aquí ahora? Recorrí el salón con la mirada, bastante ordenado, pero mis pensamientos no estaban en el estado de la casa. Pensaba en cómo me hacía sentir su voz, cómo agitaba algo profundo dentro de mí que no había sentido en días. Daniel no volvería en 4 días más. La casa estaba tan tranquila, tan sola. Y la oferta de Raúl sonaba tan tentadora. Comida, compañía, un respiro de este vacío. Me encantaría, dije antes de que pudiera pensarlo. ¿Recuerdas dónde vivo? Sofía mencionó el barrio, dijo. Mándame tu dirección. Estaré allí en 20 minutos. Colgué el teléfono, mi pulso a toda velocidad mientras escribía mi dirección y pulsaba enviar.
¿Qué estoy haciendo?, me dije. Es solo una visita de amigos, me dije. Solo un viejo compañero de clase, comida, ponerse al día. Pero mientras corría al baño a mirarme en el espejo, alisándome el pelo y poniéndome un poco de brillo de labios, sentí una chispa de emoción que no podía ignorar. Me cambié de mi sudadera holgada a una blusa suave y ajustada y unos vaqueros. Nada demasiado llamativo, pero suficiente para sentirme bien. El espejo me mostró una mujer con los ojos brillantes, las mejillas sonrojadas y una sonrisa que no se desvanecía de mi rostro. Estaba lista. Sonó el timbre y mi estómago dio un vuelco. Abrí la puerta y ahí estaba, Raúl. Más alto de lo que lo recordaba, su pelo oscuro ligeramente revuelto, sus ojos aún los mismos, cálidos y penetrantes. Llevaba una sencilla camisa negra y vaqueros, una bolsa de lona cruzada al hombro y una sonrisa que iluminaba la noche. En sus manos, un recipiente, el tenue aroma a ajo y hierbas me llegaba. Sorpresa, dijo, su voz suave pero juguetona. Espero que tengas hambre. Me reí, haciéndome a un lado para dejarle pasar. Hambrienta, dije. Entra, entra. Entró en el salón, su presencia llenó el espacio de una manera que se sentía a la vez nueva y familiar. Nos sentamos en la mesa del comedor y desempacó la bolsa, pasta tibia en salsa cremosa, gambas entre los fideos, espolvoreada con perejil por encima, y una botella de vino blanco que había traído para acompañarla. Lo hice hoy, dijo conectando sus ojos con los míos. Quería que fuera especial. Se ve increíble, dije, se me hizo la boca agua mientras nos servía a los dos. Comimos, los sabores explotaron en mi lengua, ricos, salados, con un toque de picante que me hizo tararear de puro placer. Raúl, esto es increíble. Eres tan talentoso. Él sonrió un poco tímidamente, un poco orgulloso. Gracias. Me encanta cocinar para gente que lo aprecia. Verte disfrutarlo significa mucho. Hablamos mientras comíamos, el vino suavizaba nuestras palabras, la risa se volvía más fácil. Él me contó historias de la escuela de cocina, de las noches tardías perfeccionando recetas, del caos de una cocina bulliciosa. Yo le hablé de mi vida, de los clientes divertidos del trabajo, de los viajes de Daniel y yo. Pero a medida que avanzaba la noche, la atmósfera entre nosotros cambió. Su mirada se detuvo en mí un poco más, su mano rozó la mía cuando llenó mi vaso, y sentí esa chispa de nuevo, ahora más caliente, una llama que no podía ignorar. Cuando los platos estuvieron vacíos, nos trasladamos al sofá. La botella de vino estaba medio vacía, nuestras copas aún en nuestras manos. El silencio se alargó, no incómodo, sino pesado, cargado de algo no dicho. Lo miré, su rostro tan cerca, sus ojos buscando los míos. Mi corazón latía con fuerza, mi cuerpo hormigueaba con una necesidad que había intentado enterrar desde que Daniel se fue. Raúl, dije, mi voz apenas un susurro. Me alegro de que hayas venido esta noche. Él dejó su vaso, se inclinó más cerca, su mano sobre el sofá junto a la mía. Yo también, dijo, su voz suave, cálida. He pensado mucho en ti a lo largo de los años. Preguntándome cómo serías ahora, si seguirías siendo tú. Tragué saliva, la garganta seca, la piel me hormigueaba. ¿Y qué piensas? Él sonrió lenta y sinceramente. Creo que eres incluso mejor de lo que recordaba. El espacio entre nosotros desapareció. No sé quién se movió primero, quizás yo, quizás él, pero de repente sus labios estaban sobre los míos, al principio suaves, luego hambrientos, exigentes. Mis manos encontraron sus hombros, atrayéndolo más cerca, su calor encendiendo algo salvaje dentro de mí. Nos besamos como si estuviéramos recuperando años perdidos, desesperada y vívidamente. Mis dedos se enredaron en su pelo, sus manos se deslizaron por mi espalda. Me aparté sin aliento, mis pensamientos acelerados. Daniel. Mi marido. El hombre que amaba, el hombre al que había prometido ser fiel. Pero Daniel no estaba aquí y yo sí, y este sentimiento, esta conexión cruda y eléctrica, era tan real, tan potente. Miré a los ojos de Raúl, vi el deseo en ellos, el mismo hambre que sentía yo, y tomé una decisión. Arriba, susurré, levantándome y tomando su mano. Él me siguió sin preguntas, sin dudar, su agarre firme y cálido. Subimos las escaleras hasta mi dormitorio, el que compartía con Daniel, y empujé la culpa hacia abajo, encerrándola. Esto era sobre mí, sobre este momento, sobre la necesidad que me consumía.
En la suave penumbra dorada del dormitorio, las sombras bailaban en las paredes mientras Raúl se acercaba. Su presencia era dominante pero suave. Lentamente extendió la mano hacia mí y sus manos encontraron mi cintura, atrayéndome hacia él de una manera que me dejó sin aliento. No había prisa en su tacto, solo una seguridad, una calidez, y esa electricidad tácita que se había estado acumulando entre nosotros durante tanto tiempo. Sus dedos trazaron reverentemente la curva de mi columna vertebral, como si memorizara mi tacto. Tiré de su camisa, mis manos rozaron la tela de su pecho sintiendo la fuerza debajo. Él levantó los brazos y me permitió quitársela, revelando un cuerpo esculpido por el trabajo y la vida de un hombre que no solo existía, sino que vivía. Sus músculos se movían con propósito, su piel cálida bajo mis palmas. Me estiré y besé el hueco de su garganta, aspirando su aroma, terroso, masculino, real. Me ayudó con mi blusa, y pronto se unió a su camisa en el suelo. Le siguieron mis vaqueros, nuestra ropa cayendo pieza por pieza como una confesión que ya no teníamos miedo de decir. No había vergüenza ni vacilación, solo una necesidad cruda. Nos derrumbamos en la cama, riendo sin aliento por un instante antes de que todo se perdiera en el enredo de sábanas y piel. La frescura del algodón se encontró con el calor de nuestros cuerpos, y por un momento, el mundo se redujo solo a nosotros. Ni pasado, ni futuro, solo el presente. Lo que sucedió después no fue solo físico, fue sísmico. Una colisión de dos almas que habían estado llamándose en silencio a través de habitaciones solitarias y pensamientos tácitos. Sus labios me exploraron con una mezcla de hambre y reverencia, como si no pudiera creer que fuera real. Sus manos sabían cuándo ser suaves y cuándo apretar más fuerte, cuándo ralentizar y cuándo perder el control. Raúl no se parecía en nada a Daniel. Donde Daniel se movía de forma predecible, cautelosa, rutinaria, Raúl era un incendio forestal. Era impredecible, emocionante, cada movimiento de su cuerpo contra el mío una sorpresa. No pedía permiso con palabras, lo pedía con sus ojos, con su boca, con las yemas de sus dedos. Y mi cuerpo respondía con cada gemido, cada arco, cada grito que escapaba de mis labios. Era un ritmo que subía y bajaba, a veces lento como la miel, a veces rápido como un latido al borde de algo peligroso. Solté el miedo, el deber, todo lo que pensé que debía ser, y simplemente sentí. Y lo que sentía era vivo, más vivo de lo que había estado en años. No solo tocar, sino ver. No solo desear, sino querer completamente, desesperadamente. Cuando todo terminó, el silencio no fue incómodo, fue sagrado. Yacíamos enredados en los restos del momento, las sábanas se pegaban a nuestra piel húmeda, nuestros cuerpos fusionados como si se pertenecieran. Mi pecho subía y bajaba, aún recuperándose de lo que acababa de suceder, y una sonrisa se deslizó por mis labios, lenta, aturdida, satisfecha. Raúl se movió a mi lado, apoyándose en sus codos, su piel brillando con la luz tenue. Me miró con una ternura en sus ojos, algo que hizo que mi corazón se detuviera. No solo lujuria, sino calidez, conexión, tal vez incluso algo más peligroso. Sus dedos, perezosamente enredados, se deslizaron por mi brazo, el toque ligero como una pluma. Eso fue, comenzó, luego se rió suavemente sacudiendo la cabeza. Ni siquiera sé qué decir. Me giré para mirarlo, mi pelo cayendo sobre la almohada. Yo tampoco, susurré con la voz ronca. No fue solo bueno. Fue inolvidable. Él se inclinó y me besó de nuevo, esta vez más lento, un beso que prometía más. Más noches, más horas robadas, más de nosotros. Me alegro de haber llamado, murmuró contra mis labios. Me alegro de no haber esperado. Yo también, dije apenas respirando, y lo decía en serio. Incluso con la culpa acechando en el fondo de mi mente como una sombra, no podía tocar lo que Raúl me hacía sentir. En sus brazos no me sentía como una mujer con un secreto, me sentía como yo misma, una mujer que finalmente había recordado cómo sentir. Mientras yacíamos allí, nuestros corazones aún latiendo en la quietud posterior, no pensé en las consecuencias. Pensé en él, en la próxima vez, en lo fácil que diría que sí de nuevo. Pero entonces la realidad se coló. Daniel. Mi marido. El hombre que confiaba en mí, que me amaba. Miré la foto en la mesita de noche, nosotros el día de nuestra boda, sonriendo, felices. La culpa me apretó el pecho, aguda y fría. Pero la volví a empujar. No podía permitir que lo arruinara todo.
No iba a dejar que Daniel se enterara. Este era mi secreto, mi momento, y lo mantendría encerrado, lejos de la vida que habíamos construido con él. Raúl se quedó un rato más abrazándome, hablando en voz baja de nada y de todo. Me habló de un plato que le gustaría prepararme la próxima vez, un pollo exquisito con hierbas y una salsa que había perfeccionado. Me reí imaginándolo, ya anhelando la próxima vez que estuviéramos juntos. Cuando finalmente se fue, el cielo estaba oscuro, las estrellas brillaban intensamente fuera de mi ventana. Lo abracé en la puerta, el aroma de su colonia aún persistía, el sabor de su beso aún en mis labios. Llámame, dije, mi voz suave pero firme. No puedo esperar a verte de nuevo. Él sonrió, sus ojos cálidos. Lo haré. Lo prometo. Lo observé irse, el sonido de su motor se desvaneciendo en la quietud de la noche, dejándome de pie en la puerta, abrazándome a mí misma. El aire estaba frío en mi piel, pero no ayudaba a calmar el fuego que ardía debajo. Mi mente era un torbellino de emociones, culpa, anhelo, confusión, deseo. Amaba a Daniel. O al menos creía que sí. Pero Raúl había despertado algo profundamente enterrado en mí, algo crudo e indomable, algo que ni siquiera sabía que existía hasta que él lo tocó. Me moví por la casa como un fantasma, mis manos temblaban mientras limpiaba la mesa de la cocina donde sus dedos se habían demorado, donde había cocinado para mí como nadie más. Cambié las sábanas en las que nos habíamos enredado, lavé su aroma de la tela, pero no pude lavarlo de mi memoria. Cada rincón de la casa susurraba lo que habíamos hecho, y por mucho que intentara borrarlo, una parte de mí no quería. Quería aferrarme a él, un poco más. Cuando Daniel llegó a casa al día siguiente, lo recibí con una sonrisa que se estiraba en mi rostro como una máscara. Lo besé suavemente, lo abracé, lo dejé hablar de su trabajo y de los planes para la cena mientras yo asentía y reía en los momentos adecuados. Era la esposa perfecta, cálida, atenta, cariñosa, el tipo de mujer a la que cualquier hombre estaría orgulloso de volver a casa. Y sin embargo, en lo más profundo, detrás de la sonrisa y las palabras dulces, acechaba otra versión de mí. Una mujer que había probado algo prohibido y no podía olvidar cómo se sentía. Una mujer que anhelaba la emoción, el peligro, la pasión que Raúl me había dado. Su comida había dejado más que un regusto en mi lengua, había dejado un hambre. Su tacto había ido más allá de mi piel, había alcanzado mi alma. Con él me sentía viva, y eso me asustaba. No era solo lujuria, era algo más, algo que no podía nombrar, pero que echó raíces en mí, haciéndose más fuerte con cada hora que pasaba. Y así esperé. Esperé a que Daniel se fuera de nuevo para otro viaje, otra excusa, otro lapso de tiempo en el que podría perderme en los brazos de Raúl. Me dije a mí misma que lo manejaría, que podría equilibrar este baile, esposa de día, amante de noche. Que podría aferrarme al amor tranquilo y reconfortante de mi marido mientras secretamente saboreaba la emoción de un hombre que me había conocido antes de que fuera la esposa de alguien. Construí las mentiras tan delicadamente como Raúl construía sus salsas, lo suficiente para ocultar el olor de la verdad, lo suficiente para mantener los platos girando. Me prometí que no iría demasiado lejos. Me prometí que lo detendría eventualmente. Pero cada vez que Raúl me tocaba, cada vez que cocinaba para mí, cada vez que me susurraba mi nombre en el cuello, sabía que esto ya no era algo que pudiera controlar. No era solo un secreto, era una adicción. Y yo ya estaba demasiado profunda. La noche antes de que Daniel regresara, Raúl vino por última vez. Preparó un plato sencillo, verduras asadas, pollo tierno, una salsa ligera que bailaba en mi lengua. Comimos, reímos, nos besamos y terminamos en la cama. Las horas pasaron volando en una neblina de calidez y conexión. Cuando finalmente se fue, lo abracé en la puerta, el corazón me pesaba y se sentía ligero a la vez. Te llamaré, dijo, sus ojos buscando los míos. Cuando me necesites, estaré aquí. Asentí, la garganta me apretaba. No puedo esperar, susurré. Se fue, el sonido de su motor se desvaneció en la quietud de la noche, dejándome de pie en la entrada, abrazándome a mí misma. El aire estaba frío en mi piel, pero no ayudó a apagar el fuego que ardía debajo. Mi mente era un torbellino de emociones, culpa, anhelo, confusión, deseo. Amaba a Daniel. O al menos creía que sí. Pero Raúl había despertado algo profundamente enterrado en mí, algo crudo e indomable, algo que ni siquiera sabía que existía hasta que él lo tocó.
Me moví por la casa como un fantasma, mis manos temblaban mientras limpiaba la mesa de la cocina donde sus dedos se habían demorado, donde había cocinado para mí como nadie más. Cambié las sábanas en las que nos habíamos enredado, lavé su aroma de la tela, pero no pude lavarlo de mi memoria. Cada rincón de la casa susurraba lo que habíamos hecho, y por mucho que intentara borrarlo, una parte de mí no quería. Quería aferrarme a él, a su recuerdo, un poco más. Cuando Daniel llegó a casa al día siguiente, lo recibí con una sonrisa que se estiraba en mi rostro como una máscara. Lo besé con ternura, lo abracé, lo dejé hablar de su trabajo y de los planes para la cena mientras yo asentía y reía en los momentos adecuados. Era la esposa perfecta, cálida, atenta, cariñosa, el tipo de mujer a la que cualquier hombre estaría orgulloso de volver a casa. Y sin embargo, en lo más profundo, detrás de la sonrisa y las palabras dulces, acechaba otra versión de mí. Una mujer que había probado algo prohibido y no podía olvidar cómo se sentía. Una mujer que anhelaba la emoción, el peligro, la pasión que Raúl me había dado. Su comida había dejado más que un regusto en mi lengua, había dejado un hambre. Su tacto había ido más allá de mi piel, había alcanzado mi alma. Con él me sentía viva, y eso me asustaba. No era solo lujuria, era algo más, algo que no podía nombrar, pero que echó raíces en mí, haciéndose más fuerte con cada hora que pasaba. Y por eso esperé. Esperé a que Daniel se fuera de nuevo para otro viaje, otra excusa, otro lapso de tiempo donde pudiera perderme en los brazos de Raúl. Me decía a mí misma que seguiría siendo una buena esposa, fiel en lo que importaba. Pero por la noche, mientras yacía junto a Daniel, mi corazón latía no por el hombre que dormía a mi lado, sino por el que había dejado su huella en mi alma. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila, y en esa quietud, sonreí, una sonrisa lenta y secreta, solo para mí. Cerré los ojos y todo lo que vi fue a Raúl, el calor de su aliento en mi piel, como pronunciaba mi nombre como si significara algo, como sus manos sabían exactamente a dónde ir. Era incorrecto, Dios mío, era tan incorrecto. Pero era mío, solo mío. Un mundo secreto donde no tenía que ser perfecta, donde podía arder, doler y ser consumida. Y no podía esperar a arder de nuevo. Los días se arrastraban, cada uno un eco del anterior. La casa, antes un santuario de paz con Daniel, ahora era un lienzo en blanco para mis recuerdos de Raúl. Limpiaba, cocinaba, trabajaba, todo con una eficiencia autómata, mientras mi mente divagaba hacia aquellos momentos robados. Daniel, ajeno a mi tormenta interior, me enviaba mensajes de texto con fotos de su nueva empresa en Madrid, el imponente edificio en el Paseo de la Castellana, el elegante diseño de la oficina, los colegas con los que se reunía. Hablaba con entusiasmo de cómo este trato podría cambiar el rumbo de su carrera, de cómo nuestra vida juntos mejoraría. Y yo sonreía, asentía, lo animaba, tejiendo la ilusión de una esposa devota. Para la cena a veces Daniel me sorprendía con un clásico, como una buena paella que compraba hecha en nuestra tienda favorita del barrio de Ruzafa, o una tortilla española casera, pero siempre algo que le permitiera sentarse y relajarse después de un día de trabajo. No eran creaciones complejas como las de Raúl, pero estaban llenas de amor, de la rutina de nuestra vida. Me encantaba su previsibilidad, la seguridad de sus gestos, la familiaridad de su tacto. Pero mi cuerpo, mi alma anhelaba lo inesperado, el fuego que solo Raúl sabía encender. Empecé a notar pequeños detalles. Un aroma a especias exóticas que no recordaba en nuestra cocina. Una mancha de vino en la alfombra que no sabía cómo había llegado allí. Pequeñas grietas en mi fachada, que me hacían temblar de miedo. Me obsesioné con la limpieza, con el orden, como si pudiera barrer la culpa con cada pasada de la fregona, como si el brillo de las superficies pudiera borrar el eco de las risas y los susurros. Vestía con esmero eligiendo mis vestidos de seda más fluidos que se deslizaban por mi piel como una segunda piel, o faldas de tubo con una abertura sutil que dejaba entrever un poco de pierna al caminar. Me calzaba mis tacones de aguja favoritos, esos que hacían que mis pantorrillas se vieran más definidas y me daban una sensación de poder. No era para Daniel, era para mí, para recordarme que seguía siendo esa mujer deseada, esa mujer que Raúl había visto. Me perfumaba con una fragancia de jazmín y azahar, un aroma dulce y embriagador que esperaba que eclipsara cualquier otro rastro. Los días pasaban lentamente y la tensión se acumulaba dentro de mí. Por la mañana me miraba en el espejo buscando cualquier signo de mi secreto en mis ojos. Por la noche me revolvía en la cama, el lado de Daniel se sentía extrañamente frío,
mientras mi mente revivía cada toque, cada beso de Raúl. Había una joya discreta que Raúl me había regalado, un pequeño colgante con una piedra obsidiana pulida, que usaba escondida bajo mi ropa, como un talismán. A veces, mientras Daniel dormía, lo tocaba, sintiendo su fría superficie contra mi piel, una conexión silenciosa con lo prohibido. La idea de que Daniel pudiera descubrirlo me atormentaba. Mi corazón se aceleraba cada vez que él hacía una pregunta casual sobre mi día o se detenía para oler mi pelo. Cada mirada suya se sentía como un interrogatorio silencioso. Me volví una maestra en la evasión, en el arte de la media sonrisa, del cambio de tema. Hablaba de mis amigas, de la serie de televisión que estábamos viendo, de los planes para el fin de semana. Todo para mantener su atención alejada de la verdad que se escondía en lo más profundo de mi ser. Sentía una culpa profunda por lo que estaba haciendo, por la traición. Daniel era un buen hombre, un marido leal y cariñoso. La vida que habíamos construido juntos era cómoda, segura. Pero el fuego que Raúl había encendido era demasiado potente. Era como una droga, una necesidad que me consumía. Los fetiches censurados de nuestra intimidad, los susurros en la oscuridad, la suavidad de las telas que elegíamos para nuestras sábanas, las caricias lentas que me hacían estremecer, todo se había intensificado con Raúl. Él había explorado rincones de mi ser que ni siquiera sabía que existían, y me había enseñado a desearlos. Y entonces llegó la noticia. Daniel tendría que viajar de nuevo. Esta vez a Barcelona, por una conferencia importante. Estaría fuera toda una semana. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de alivio y pánico. La culpa me golpeó como una ola, pero la emoción, el anhelo de Raúl, la ahogó casi de inmediato. Me esforcé por mantener la calma, por no mostrar mi verdadera alegría. Fingí una leve tristeza, un suspiro de resignación. Oh cariño, te extrañaré, dije, mi voz lo suficientemente suave para ser convincente. Lo abracé con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo contra el mío, un calor que ahora me parecía insuficiente. En mi mente ya estaba planeando. ¿Qué excusas usaría con mis amigas? ¿Qué platos pediría a Raúl que preparara? ¿Qué nuevas sensaciones exploraríamos? El aroma de jazmín y azahar se volvió más intenso, el colgante de obsidiana más pesado contra mi pecho. No había vuelta atrás. Ya estaba atrapada en esta adicción, y no quería liberarme. La semana sin Daniel comenzó y con ella, la danza secreta con Raúl se reanudó. No hubo llamadas ni mensajes de texto, solo la expectativa. Esperé su mensaje, el que enviaría a la hora acordada, para indicarme que estaba de camino. Mi corazón latía con una mezcla de ansiedad y excitación cada vez que el teléfono vibraba. Y cuando el nombre de Raúl aparecía en la pantalla, una oleada de alivio y anticipación me recorría. La primera noche llegó con una botella de cava rosado, fría y espumosa, y una selección de tapas caseras que había preparado, mini croquetas de jamón ibérico, una ensaladilla rusa cremosa, y boquerones en vinagre que brillaban bajo la luz. Llevaba una camisa de lino de color arena, abierta en el cuello, que revelaba un poco de su pecho, y unos pantalones que se ajustaban perfectamente a sus piernas. La imagen era tan vívida, tan arraigada en mi mente, que a veces cerraba los ojos y podía sentir la tela de su camisa, el calor de su piel. Comimos en el salón, la mesa de café convertida en un festín improvisado. El cava burbujeaba en nuestras copas, y la risa llenaba la habitación, un sonido que hacía tiempo que no escuchaba en mi propia casa. Hablamos de todo y de nada, de los viejos tiempos, de sus sueños de abrir su propio restaurante. Yo le hablaba de mi trabajo, omitiendo convenientemente cualquier mención a Daniel. La conversación fluía sin esfuerzo, como si nunca hubiéramos perdido el contacto. Luego el ambiente cambió. Sus ojos se detuvieron en los míos, la intensidad de su mirada me hizo sentir que era la única persona en el mundo. Me había puesto un vestido midi de encaje negro con un escote sutil que insinuaba más que revelaba, y unos botines de cuero suave que realzaban la curva de mi tobillo. El encaje era delicado, una segunda piel que me hacía sentir deseable y misteriosa. Raúl rozó mi rodilla bajo la mesa, un toque fugaz que envió escalofríos por mi cuerpo. Era un juego silencioso, una promesa de lo que vendría. Cuando nos besamos, el sabor del cava y las especias de las tapas se mezclaron en nuestras bocas. Sus besos eran exploradores, una búsqueda, una entrega. Nos movimos al sofá, luego al suelo, y finalmente a la cama.
En el dormitorio, la luz de la luna se filtraba por la ventana, pintando sombras largas y sensuales en las paredes. Raúl me quitó el vestido lentamente, sus dedos se demoraron en cada botón, cada cremallera, como si cada movimiento fuera una forma de adoración. Sentía su mirada quemarme la piel, y me deleitaba en ello. Era una sensación de ser completamente vista, completamente deseada. Mi piel, expuesta a la brisa nocturna, se erizaba con cada caricia. La intimidad con Raúl era un torbellino de sensaciones. Él me tocaba de formas que despertaban cada fibra de mi ser, explorando con una curiosidad insaciable. Sus manos se deslizaron por mis muslos, por mi cintura, por la curva de mis caderas, cada toque una invitación a una pasión más profunda. Le encantaba como el tejido suave de mis bragas de seda se sentía bajo sus dedos, o como el aroma sutil de mi perfume se intensificaba con el calor de nuestros cuerpos. Me susurraba cosas en el oído, palabras que me hacían sonrojar y a la vez me excitaban, sobre lo hermosa que era, sobre cómo mis gemidos eran música para él. Había un momento en que me pidió que me pusiera mi collar de perlas, ese que solo usaba en ocasiones especiales, y me besó el cuello, las perlas frías contra mi piel caliente, un contraste que me encendió. No era solo el acto físico, era la conexión, la forma en que nuestras almas se entrelazaban en esa danza de piel y susurros. Cada noche con Raúl era un descubrimiento, un viaje a un nuevo nivel de placer y conexión. Los días pasaron volando, llenos de estos encuentros robados. Cada mañana me despertaba con el aroma de Raúl todavía en mis sábanas, un recordatorio dulce y culpable de la noche anterior. Limpiaba la casa con un fervor renovado, como si pudiera borrar las huellas de su presencia, pero sabía que eran indelebles en mi mente y mi corazón. La noche antes del regreso de Daniel, Raúl se quedó más tiempo. Cenamos un delicioso bacalao al pil pil con un vino blanco de Rioja que él había elegido. La conversación era más profunda, más íntima. Hablamos del futuro, de lo que significábamos el uno para el otro. Sus ojos marrones, profundos y llenos de emoción, me miraban con una intensidad que me desarmaba. Me confesó que se había enamorado de mí, que no podía imaginar su vida sin mis risas, mis besos, la forma en que lo hacía sentir. Mi corazón se apretó. Las palabras de Raúl eran una campana que resonaba en el vacío de mi alma. Yo también sentía algo por él, algo poderoso y abrumador que superaba la mera atracción física. Era un amor diferente al que sentía por Daniel, más ardiente, más peligroso, más real. Cuando se fue lo abracé con fuerza en la puerta, mis manos se aferraban a su camisa de lino como si mi vida dependiera de ello. Sentí el calor de su piel a través de la tela, el latido de su corazón contra el mío. Te amo, le susurré, la primera vez que esas palabras salían de mis labios hacia alguien que no fuera Daniel. Él me besó, un beso largo y apasionado que prometía un futuro incierto. Y yo a ti, mi amor, dijo su voz ronca. Espérame. Lo observé irse, su silueta desapareciendo en la oscuridad de la calle. El aire de la noche era frío, pero yo ardía por dentro. Volví a entrar en la casa, el silencio me envolvió, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de preguntas, de promesas rotas, de un amor prohibido que ahora me consumía. Miré la foto de Daniel en la mesita de noche. Su sonrisa era tan honesta, tan confiada. La culpa me golpeó con una fuerza abrumadora, más intensa que nunca. Amaba a Daniel, o al menos eso creía. Era el hombre que me daba estabilidad, seguridad. Pero Raúl me daba vida. Me había mostrado una parte de mí que no sabía que existía, una pasión indomable que ahora clamaba por ser alimentada. Me di cuenta de que no podía seguir con esta dualidad. No podía ser la esposa perfecta de Daniel de día y la amante apasionada de Raúl de noche. El peso de mi secreto se había vuelto insoportable. Tenía que tomar una decisión. Una decisión que lo cambiaría todo.